Muy buenas tardes, en nombre de la doctora Laura Guerra, superintendenta de la SUNAI, quiero darles la más cordial bienvenida a la celebración del 18 aniversario de la institución, hoy en el segundo día de la jornada perteneciente al Congreso Bicentenario de Control Interno y la Transformación Digital. Estaremos hoy con la pista 1, hablando precisamente de transformación digital a propósito de la pandemia que está viviendo el mundo entero. Queremos saludar muy especialmente a quienes nos acompañan en sala, los ponentes, Javier Claus, el doctor Javier Claus, que se conecta con nosotros desde Argentina, y al doctor Edgar Medina y la doctora Bárbara César, ambos de acá de Venezuela, ponentes que nos estarán acompañando durante la tarde de hoy. También nos acompaña desde Costa Rica el doctor Eduardo Cabrera. Desde Cuba están conectados con nosotros el vicecontralor de la Contraloría General de Cuba y la doctora Ana Silvia Valladares, también de Cuba. También queremos dar un saludo muy especial al doctor Edgar García del Ministerio de Economía y Finanzas. Para dar inicio a este congreso, quiero presentarles al doctor Javier Claus de Argentina. Él es máster en Administración de Empresas por la Universidad Politécnica de Madrid y licenciado en Administración de Empresas. Durante más de 18 años se ha desarrollado en PwC, empresa líder en auditoría y consultoría como auditor interno-externo, y es asesor de empresa en riesgos y controles para numerosas empresas nacionales e internacionales. El doctor Javier Claus nos estará hablando acerca de la transformación digital y su impacto en la auditoría, hacia dónde vamos. Adelante, doctor Claus. Bueno, muchísimas gracias. Sinceramente, muy agradecido por invitarme a este prestigioso congreso y sinceramente también muy sorprendido de las temáticas que he visto que se están tocando, muchas de las cuales están relacionadas con esto que estamos escuchando hablar cada vez más de lo que es la transformación digital, ¿no? Que no es ni más ni menos que la aplicación de la tecnología a los distintos procesos de negocios y la utilización de estas tecnologías en todo tipo de empresas, ¿no? Empresas privadas, empresas gubernamentales, etcétera. Pero lo interesante de esto, ¿no? Y precisamente por eso es la charla, es que cuando nosotros hablamos de la transformación digital y que hablamos de empresas de todo tipo, de vuelta, privadas, empresas públicas, etcétera, organismos públicos, están aplicando la transformación digital, están aplicando tecnología en pos de poder lograr una eficiencia en sus operaciones, tenemos la otra contracara, y la otra contracara es el auditor, ¿no? Somos nosotros los que nos toca, en este caso, estar en una empresa en la cual está de alguna forma siendo impactada por lo que es la transformación digital. Es decir, que nosotros también tenemos la responsabilidad como auditores de tener ese conocimiento necesario para poder entender a empresas que están dentro de una jornada de modificación de su tecnología y que nosotros como auditores tenemos que mínimamente entender esa tecnología y entender los procesos de negocios que son impactados por esa tecnología, porque si no, no vamos a poder auditar a esas empresas, ¿no? Entonces, ese es un poco, digamos, el resumen y lo que yo, de alguna forma, traté de resumir en esta presentación que vamos a estar viendo. Esta situación, hay una situación global y de tecnologías emergentes que impactan en las organizaciones que nosotros estamos auditando y que nosotros como auditores entonces tenemos que subirnos a esa ola y entenderla, porque si no lo entendemos no vamos a poder estar ejerciendo de forma eficiente nuestra función de auditoría. Y de paso, que es el otro condimento especial, es que tal vez estas tecnologías que se están incorporando, también nosotros las vamos a poder estar incorporando en nuestros departamentos de auditoría, es decir, que no solo tenemos que comprender la tecnología porque tenemos un tercero que tenemos que auditar y entender ese proceso y esa tecnología como impacta en ese proceso, sino que también podemos estar utilizando esas tecnologías en beneficio propio, en beneficio del departamento
de auditoría interna, ¿no? Por eso esas son las dos, de alguna manera, aristas de esta presentación. Por favor, la siguiente. Bueno, ya me han presentado muy amablemente, así que, por favor, la siguiente. Y entonces acá, en este caso, mientras de alguna forma vemos cómo viene la próxima presentación, lo que nosotros vamos a tener en cuenta es una pregunta de ¿en dónde estamos? ¿No? Es decir, ¿en dónde estamos nosotros, los departamentos de auditoría interna, y en dónde estamos en esta situación de evolución que se está dando, ¿no? Primer tema fundamental es que las transacciones, en este caso de gran volumen, y las complejas interacciones tecnológicas son cada vez más frecuentes, es decir, tenemos organizaciones que manejan cada vez mayor volumen de datos. No es lo mismo que nosotros estemos auditando una empresa en la década del 40 que estemos auditando una empresa ahora, en la cual el volumen de información se ha de alguna manera multiplicado exponencialmente. Las empresas disponen de un gran volumen de información, información que es necesario procesar, información que es necesario analizar. Por eso acá estamos en una situación totalmente distinta. No es lo mismo cuando nosotros, de vuelta, en una empresa de la década del 40, pedíamos papeles de trabajo, y ahora si vamos a una misma empresa actualmente, nos vamos a dar cuenta que el volumen de información que esa empresa dispone y con la cual nosotros como auditores vamos a tener que revisar es realmente, como les decía, exponencial. Tenemos un gran volumen de información y esto va a ser así cada vez más. La tecnología hace que manejemos más volumen de información, que las empresas manejen más volumen de información y que nosotros como auditores tengamos entonces que definir y tener tecnologías que nos permiten, en este caso, poder analizar ese gran volumen de información que se está generando. Ese es un primer tema, que es dónde estamos actualmente. El segundo tema es que actualmente están existiendo, si se puede decir, una serie de megatecnologías que están impulsando cambios importantes. Es decir, estamos en una época que yo la he denominado como una época de disrupción, una época en la cual estamos viendo cómo tecnologías nuevas están impactando en los procesos de negocios, ¿no? Y acá podemos estar hablando desde la inteligencia artificial, desde Big Data, Data Analytics, Robotic Process Automation. Son tecnologías que están de alguna manera marcando un nuevo camino hacia dónde van las organizaciones como tal. Entonces, dentro de estas megatendencias que nosotros cada vez más vamos a estar viendo y que ya existen, o sea, son situaciones que ya actualmente están, podemos estar hablando de lo que anteriormente los dije. Las empresas están cada vez más aumentando su volumen de transacciones, su volumen de operaciones, y nosotros como auditores tenemos que tener las herramientas para poder analizar ese crecimiento exponencial en la información que están generando las empresas. Segundo tema, tecnologías emergentes innovadoras. Bueno, estamos hablando y seguramente en este congreso se hablará de lo que es inteligencia artificial, de lo que es Robotic Process Automation, de una tecnología que ya obviamente la mayoría de los departamentos de auditoría tiene, como por ejemplo Data Analytics, Big Data. Son todas tecnologías que se están de alguna manera masificando y que están originando cambios en el comportamiento de las organizaciones, que nosotros como auditores también tenemos que estar alerta. Todos estos pasos que estamos hablando y la propia disrupción o nuevas tecnologías emergentes que están surgiendo me originan también transformación empresarial. Vivimos en una época, si se puede decir, extraña o complicada. Estos últimos 2 años, con todo lo relacionado con la pandemia, ha de alguna manera sido un catalizador de que determinados cambios que actualmente se iban a dar y se iban a decantar tal vez en una serie de años, decantaron de manera acelerada, ¿no? Por ejemplo, lo que es el teletrabajo. Tal vez muchos de nosotros nos ha tocado en algunas jornadas trabajar desde nuestras casas. Bueno, algunas empresas que no estaban de alguna manera acostumbradas o que no tenían su infraestructura montada para permitir realizar el teletrabajo, tuvieron que de forma aceleradamente ir hacia esa situación. ¿Por qué? Porque de alguna forma no tenían a sus operarios, a sus empleados trabajando dentro de las organizaciones por el tema de la pandemia. Otro tema, por ejemplo, es que las empresas tuvieron que ya digitalizar aceleradamente parte de su información. Yo recuerdo un ejemplo de una empresa la cual
por ejemplo, hasta que no pudo digitalizar parte de sus registros de cuentas a pagar, no pudo acceder a esos registros de cuentas a pagar. ¿Por qué? Porque los tenía en un registro físico, pero resulta que por la pandemia sus empleados no podían ir a trabajar, por lo tanto no podía tener acceso a esa información. Por lo tanto, la transformación digital y todas las herramientas tecnológicas asociadas a la misma se vieron de alguna forma potenciadas por la situación del COVID-19. La ciberseguridad y la privacidad, y esto también está atado a lo que hablamos anteriormente. Vivimos un contexto nuevo en el cual las personas tuvieron que de alguna manera trabajar desde sus casas, ¿no? Bueno, eso incentivó dos aspectos. Primero, incentivó a los ciberdelincuentes, en las cuales si nosotros googleamos nos vamos a dar cuenta que hay un montón de estafas que se han venido realizando aprovechando precisamente la situación de que muchas de las personas estaban fuera de sus organizaciones, estaban en sus casas y por lo tanto eran vulnerables a determinados ataques. Phishing, simulación de identidad, inteligencia social, lo que sea, cualquier mecanismo que de alguna manera estos ciberdelincuentes utilizaban para tratar de utilizar o apropiarse de información confidencial o de datos, o mismo muchos de nosotros hemos en estos últimos año y medio no podido ir a los bancos y por lo tanto hemos estado utilizando todas las plataformas de home banking. Bueno, los ciberdelincuentes han aprovechado esto sabiendo y ha habido un montón de estafas relacionadas con este tema. Entonces, el tema de la ciberseguridad y de la privacidad de información es algo, una megatendencia que se vio potenciada precisamente por este tema del COVID-19. Y asociado a esto también una serie de regulaciones, ¿no?, que hemos visto que a lo largo del tiempo han comenzado a aparecer y que han afectado el comportamiento de esas organizaciones. Entonces, para resumir, hemos tenido una serie de megatendencias o megasituaciones, aumento de transacciones, tecnologías emergentes, transformación empresarial, la ciberseguridad, la privacidad de datos y las regulaciones que han afectado, en este caso, el comportamiento y la situación de las empresas. Han afectado a esas empresas y nos han afectado a nosotros como auditores internos o externos de esas organizaciones. Por lo tanto, en este caso, las nuevas tecnologías de la información han generado un nuevo entorno de negocios, ¿no? Este entorno digital, este entorno en el cual la tecnología está más presente en las organizaciones, este entorno en el cual determinados procesos de negocios ya son soportados por determinados software o por determinadas aplicaciones, ¿no? Y que vemos cada vez más como determinados trabajos empiezan a, de alguna manera, prescindir de la presencia humana y empiezan a ser o poder ser realizados a través de un software, sin necesidad de la presencia humana. Generalmente lo que estamos viendo ahora es que ese tipo de procesos son procesos altamente repetitivos, que no requieren el discernimiento humano, ¿no? Pero los procesos que sí son altamente repetitivos, ya estamos viendo cómo se ha venido dando un corrimiento en el cual los software, por ejemplo RPA o inteligencia artificial, han empezado a tomar ese lugar que tenían los humanos, obviamente con una mayor eficiencia, con una mayor efectividad que nosotros, obviamente con cero margen de error y con un volumen de procesamiento o rapidez muchísimo mayor que tienen los humanos. Por lo tanto, esa es la situación en donde estamos nosotros actualmente, es decir, la situación que las empresas están viviendo y la situación que nosotros como auditores de esas empresas también nos vemos impactados por esta situación. Por favor, la próxima presentación. En base a eso, ¿no? O sea, dijimos, esta es la situación que están atravesando las empresas que nosotros estamos auditando. Entonces, ¿en dónde está la auditoría actualmente? ¿Cómo está la función de auditoría interna en función a todas estas megatendencias que nosotros hemos comentado anteriormente? Bueno, la digitalización, es decir, el uso de la tecnología para los procesos, está impactando también en los procesos que encara la auditoría. Es como yo les decía, esto es un cubo que lo podemos estar viendo desde dos aristas. La primera arista es la transformación que están realizando las propias organizaciones a raíz de la transformación digital, pero también como los departamentos de auditoría interna
pueden estar utilizando esas tecnologías nuevas para lograr eficiencia en el desarrollo de sus operaciones, ¿no? Y a esto también vamos. La función de auditoría interna también está incorporando tecnología para hacer más eficiente sus operaciones. ¿Y por qué? Bueno, como decimos acá, y uno de los temas que vimos en el anterior slide, es que existe cada vez más un gran volumen de datos a disposición de nosotros, pero nosotros necesitamos la tecnología para poder utilizarlos, para poder analizarlos. Es decir, de vuelta, las empresas están generando más volumen de información y nosotros como auditores tenemos que tener la tecnología para poder analizar esa información. Y a partir de acá vamos a estar viendo una serie de tendencias que pueden estar también asociadas a lo que es el departamento de auditoría. Vamos a estar viendo en lo que es el cloud computing, es decir, la computación en la nube, la posibilidad de tener datos y procesamiento en la nube es uno de los conceptos que cada vez más estamos viendo que se está popularizando. No por nada Amazon Web Services y un montón de empresas están de alguna forma proveyendo servicios en la nube y las empresas están cada vez más montando esos servicios en la nube con las ventajas obviamente operativas que genera eso, pero también con los riesgos asociados de tener toda la información y todo mi sistema de procesamiento en un tercero, ¿no? Por lo tanto, estoy absolutamente dependiendo de esa persona. El social media, es decir, estamos viendo cómo las redes sociales también están impactando en las organizaciones. Las redes sociales están siendo utilizadas por las organizaciones para difundir, por ejemplo, sus políticas de marketing. Están siendo utilizadas para difundir su publicidad. Y por lo tanto también es una tendencia que estamos viendo que se está generando como tal. El analytics, el análisis de datos, es decir, la posibilidad de poder analizar los datos. Estamos viviendo en una época en la cual el muestreo estadístico propio del auditor, es decir, que el auditor tenía que tomar un pequeño universo y ese universo extrapolarlo a la totalidad de la muestra, nos está posibilitando estas nuevas tecnologías de poder analizar la totalidad del universo, ¿no? Es de poder no solo analizar la totalidad del universo, sino que también poder determinar tendencias, extrapolar información y poder predecir cómo va a ser el comportamiento de una determinada variable en el futuro. Es decir, que esos son elementos que ya los departamentos de auditoría pueden realizar análisis de universos y poder entonces tener la precisión de que si yo detecto determinados errores o anomalías, esas anomalías son las que se encuentran en el 100% del universo. Antes no lo podía hacer, antes me basaba en el muestreo estadístico para poder concluir, obviamente con un criterio científico, pero terminaba siendo un muestreo estadístico con márgenes de error. Ahora puedo, de vuelta, ver todo el universo y poder detectar las anomalías existentes en la totalidad del universo. La otra tendencia que yo les comentaba, es precisamente lo que es la inteligencia artificial y lo que es Robotic Process Automation, estando, si se puede decir, en dos estadios distintos, ¿no? RPA, es decir, Robotic Process Automation, es una tecnología en la cual, obviamente, la computadora o el software lo que hace es tareas repetitivas. Si esa tarea repetitiva se modifica por alguna cuestión, el sistema no va a saber y seguramente va a quedar frenado en la tarea. ¿Por qué? Porque tal vez la columna que tenía que buscar se borró y por lo tanto ya va a parar en esa tarea. Pero si tengo una tarea ampliamente repetitiva, entonces voy a poder estar utilizando lo que es RPA. Y si subimos en ese grado de alguna manera de inteligencia que se le pide a los software, vamos a estar viendo los programas de inteligencia artificial. Es decir, aquellos que de alguna forma recrean el comportamiento y la inteligencia humana para realizar tareas. Una de esas tecnologías dentro de inteligencia artificial es Machine Learning, es decir, las máquinas aprenden de sus errores. En la medida que las máquinas desarrollan una tarea, van aprendiendo de esa tarea y la van realizando de una manera mejor. Obviamente, cuanto más realicen esa tarea, más van a poder aprender, ¿no? Y acá ya estamos hablando, ¿no?, de un estadio de análisis y un estadio de utilización de compresión muchísimo mayor que lo que es RPA. No es una tarea repetitiva, sino que
las máquinas empiezan a aprender de sus errores, empiezan a detectar las falencias y construyen una nueva salida, una retroalimentación en función de ese error, obviamente mejorándolo, hasta lograr un resultado óptimo como tal. Y otra de las tendencias que vemos acá, que también nosotros como auditoría interna las tenemos, es el tema de la ciberseguridad. Nosotros, un test básico para saber si algo es tendencia o no, es googlear tema de ciberseguridad, ciberataques, phishing, y nos vamos a dar cuenta que en Internet cada vez más vemos gran cantidad de volumen de información sobre estos temas. Vemos cada vez más situaciones en las cuales las organizaciones han sido vulnerables, ¿no? Vemos ataques cada vez más complejos. Vemos, por ejemplo, yo recuerdo un ataque que fue, en este caso, de ingeniería social, no tanto de ciberseguridad, pero bueno, está de alguna forma asociado, y que fue precisamente el ataque que se hizo a Twitter, es decir, de robar cuentas de Twitter, ¿no? de celebridades, y pedir en este caso determinados información o pedir datos o pedir en este caso dinero, Bitcoin, a través de estas cuentas, una vez que estas cuentas fueron robadas por esos ciberatacantes. Eso lo pueden ver si googlean el tema del ciberataque a Twitter, y así hemos tenido un montón de situaciones que se han venido dando a lo largo de estos últimos tiempos. Por lo tanto, en la agenda del Departamento de Auditoría, el tema ciberseguridad es un tema y una tendencia que también está presente en nosotros. Por favor, la próxima. Y entonces dijimos que por un lado tenemos las empresas, ¿no? Las empresas con sus procesos de digitalización, pero por el otro lado tenemos a la función de auditoría interna, que también tiene que ponerse en línea con las tendencias y tiene que de alguna manera desarrollar un departamento de auditoría interna que esté en línea con estas nuevas tendencias que van apareciendo. Entonces surge también que los departamentos de auditoría interna también deben estar realizando o incorporándose a esos procesos de digitalización, ¿no? Y entendemos en este caso la digitalización de la auditoría como la integración de la tecnología en todas las áreas de la empresa, y en particular en este caso en el área del departamento de auditoría interna. En este caso, es importante, ¿no?, que el proceso de transformación digital es un proceso que tiene un componente netamente tecnológico, obviamente, porque es incorporar la tecnología a los distintos procesos, pero también es un componente, si se puede decir, más soft. Es un componente, en este caso, en el cual las personas tienen que ser concientizadas de que realmente este proceso es óptimo y es favorable para ella. Es decir, que la transformación digital parte de una transformación cultural en la cual la empresa tiene que tener ese convencimiento de por qué va hacia ese lugar. Y en los departamentos de auditoría interna sucede lo mismo. Sucede que tiene que estar o existir, independientemente de que disponga de la tecnología, entender culturalmente por qué estamos yendo hacia ese lugar, por qué es necesario que el departamento de auditoría interna vaya para ese lugar. Por eso yo digo que no solo es una transformación tecnológica, que obviamente es, sino que también, y esto lo vamos a estar viendo en cualquiera de los papers que vemos sobre transformación digital, la transformación digital también, como forma primaria, es una transformación cultural. Si nosotros no transformamos a las personas que van a estar de alguna forma utilizando esa tecnología, si esas personas que van a estar utilizando esa tecnología no están concientizadas y están de alguna manera convencidas que lo tienen que usar, no va a funcionar. Por eso también es importante destacar esto. Y eso también va a pasar en los departamentos de auditoría interna, ¿no? Que si yo quiero también incorporar tecnologías que me ayuden a mí, voy a tener que también estar de alguna manera logrando esa transformación cultural relacionada con el departamento de auditoría interna, ¿no? Por lo tanto, el cambio tecnológico implica un cambio también en el perfil del auditor, es decir, lo que de alguna forma voy a estar incorporando más tecnología, voy a de alguna forma también necesitar incorporar un nuevo perfil del auditor. ¿Para qué?
para que de alguna forma permita manejar esta tecnología que estoy incorporando a los departamentos de auditoría interna, ¿no? Por favor, la próxima. Si vemos en este caso, ¿no? Como yo les comentaba, que los cambios en lo que es la tecnología van a estar impactando en los departamentos de auditoría interna como tal, vamos a estar viendo que ese impacto básicamente se va a estar dando en varios sectores. Creo que el slide no cambió todavía. Un impacto que va a ser en lo que es RPA, IA, es decir, como yo les dije, los departamentos de auditoría interna también van a poder estar incorporando Robotic Process Automation e IA para realizar sus propias funciones. Y acá voy a tener que tal vez, por ejemplo, si yo tengo un proceso de conciliación bancaria en el cual yo voy a tener que estar revisando una determinada información, puede ser que ese proceso lo termine delegando en un software de RPA y entonces este software de RPA va a estar realizando todas esas tareas y no va a haber una persona que esté tildando esos reportes, sino que va a haber un sistema que va a estar haciendo de forma repetitiva esas tareas, ¿no? Entonces, ese es el primer impacto que yo voy a tener en relacionado con los departamentos de auditoría interna. El segundo es lo relacionado con Data Analytics. Yo les comenté que cada vez más los auditores se pueden ir corriendo de ese enfoque relacionado con las muestras y pueden de alguna forma ver el universo en su forma completa. Pueden analizar la totalidad de los datos. Por lo tanto, el uso de herramientas como Data Analytics en los trabajos de auditoría es uno de los aspectos que vamos a estar viendo cada vez más. ¿Por qué? Porque favorecen el trabajo eficiente de los auditores. Además de lo que es Data Analytics como tal, vamos a tener que los auditores también van a tener que de alguna manera exponer su información, van a tener que exponer conclusiones, van a tener que poder extrapolar esa información y poder demostrar situaciones futuras. Por lo tanto, la utilización de Business Intelligence para precisamente el análisis y generación de presentaciones y aglutinamiento de información para presentar y exponer es otro de los elementos que también van a ser relevantes en lo que es el auditor interno como tal. Y otra herramienta también, o sea, ya hablamos de inteligencia artificial, hablamos de lo que es RPA, hablamos de lo que es Data Analytics, hablamos de lo que es Business Intelligence, pero también vamos a tener aquellas herramientas de gestión de documentación, ¿no? Que van a incluir desde la generación de archivos, guarda, administración, análisis. Nosotros como auditores, obviamente, uno de los deberes fundamentales es requerir documentación. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros ya lo sabemos que todas las conclusiones que nosotros emitimos están en base a una documentación que tenemos que tener. Bueno, y muchas veces gestionamos mucha documentación, ¿no? Documentos, por ejemplo, de órdenes de compra, facturas, en la cual nosotros hacemos pruebas analíticas, lo que sea. Bueno, toda esa gestión de documentación la puedo de alguna manera estar automatizando en estos software de gestión de documentación, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando trabajaba en Price, los clientes muchas veces nos suministraban las facturas o nos suministraban las órdenes de compra a través de PDFs. Y todos esos PDFs ya automáticamente, con estos software de gestión de documentación, podíamos de alguna forma ya extraer información, ¿no? Como por ejemplo, número de la orden de compra, monto de la orden de compra, y ya poder estar de alguna forma armando nuestras planillas analíticas precisamente con esa información que venía de un PDF. En vez de tener que ver PDF por PDF, buscar número de orden de compra, buscar el importe, buscar el proveedor, eso automáticamente estos software de gestión de documentación extraían esa información y ya la ponían en algún Excel para ya poner esa información para que yo pueda hacer el análisis de datos. O sea que los software de gestión de documentación también son elementos fundamentales y necesarios y que cada vez estamos viendo más en lo que son los departamentos de auditoría, ¿no?
Si podemos pasar un slide más. Y entonces cuando hablamos de estas distintas herramientas que nosotros estamos utilizando para precisamente funcionar dentro del Departamento de Auditoría Interna, podemos, de alguna forma, esta es una enumeración con un criterio que he utilizado, pero obviamente puede haber otros criterios, pero por lo menos saber que dentro de lo que es el universo de herramientas de gestión de procesos de auditoría, podemos estar teniendo todas estas, en las cuales pueden ser desde herramientas de gestión documental, que es lo que les comenté, software de gestión de auditoría, es decir, software que me permiten a mí manejar el engagement, el trabajo de auditoría, me permiten documentar el proceso, me permiten seguir y después tener documentado de una manera apropiada todo el proceso de auditoría que yo generé. Herramientas de reconocimiento óptico de caracteres, que esto está relacionado también con lo que yo les comentaba. Si yo tengo documentación en formatos como PDF y necesito extraer esa información, muchas veces a través de un software de reconocimiento óptico puedo tomar esa información y no puedo o evito el tener que tipear esa información, de tener que ver el dato y tener que extraerlo. Porque obviamente en ese proceso de ver el dato, extraerlo y copiarlo, se da un margen de error que en este caso con estos software no existe. Herramientas de analítica, es decir, herramientas, como yo les dije, que me permiten analizar los datos a un nivel de detalle muy importante. Herramientas de reporting, herramientas de muestreo, obviamente también en cualquiera de los software clásicos que yo tengo de auditoría, WinIDEA, ACL, etcétera, tengo herramientas de muestreo en las cuales yo puedo ir hacia un planteo de muestreo. Igualmente, como yo les comentaba, y esa es mi impresión, en la medida que nosotros podamos utilizar los universos completos, porque los programas ya nos permiten extraer y procesar esos universos completos, de alguna forma las herramientas de muestreo se irán decayendo, porque entre tener un muestreo y tener el universo completo, obviamente lo que voy a preferir es hacer un análisis ya de todo el universo completo y poder detectar anomalías de todo ese universo completo como tal. Herramientas que me permiten automatizar la circularización de determinados conceptos, y esto vemos como, por ejemplo, RPA está asociado, ¿no?, a un proceso de circularización. Supongamos que nosotros tenemos que, en algún proceso de auditoría externa, circularizar proveedores. Entonces ya automáticamente puedo, con alguno de estos software, tomar información, que ese software hasta mande el mail, y yo de alguna forma, tal vez 300 o 400 proveedores que tengo que circularizar para confirmar, que ellos me confirmen la deuda, o sea, lo que la empresa les adeuda, ya lo estoy haciendo de forma automática como tal. Herramientas de análisis de redes sociales, herramientas de automatización, minería de datos, RPA, o herramientas propias de control de inventario. Entonces, acá vemos toda una set de herramientas que tiene, en este caso, el área de auditoría interna, o que actualmente dispone para poder utilizar. En este gráfico que ustedes van a ver, y obviamente no voy a entrar en detalle, pero ustedes van a poder tener esta presentación, hay acá un análisis que hizo en este caso una publicación en España, en la cual por cada una de estos, digamos, herramientas de gestión, les está de alguna manera definiendo el beneficio que trae esa herramienta de gestión, es decir, beneficios relacionados con estandarización, movilidad, colaboración, eficiencia, etc. Entonces, vamos a estar viendo que cada una de estas herramientas me permite completar alguno de esos beneficios. Obviamente, la idea es poder disponer dentro de mi departamento de auditoría interna de herramientas que me permitan lograr todos estos beneficios que yo tengo, es decir, que me permitan lograr eficiencia, que me permitan lograr estandarización, que me permitan lograr colaboración, eficiencia de procesos, etcétera, etcétera. Pero acá nosotros vemos como tenemos un set de herramientas que ya deberíamos de alguna manera y están disponibles y que un departamento de auditoría interna puede tener para lograr, en este caso, una mejor eficiencia y eficacia en sus procesos, ¿no? Como proceso, como departamento de auditoría interna, como tal. Por favor, la próxima. Entonces, todas estas herramientas que deberían ser utilizadas o que pueden ser utilizadas por los departamentos de auditoría interna,
me van a generar beneficios. Es decir, que la transformación digital, así como genera beneficios para lo que son las empresas, van a estar generando beneficios para lo que son los departamentos como tal. ¿Y qué beneficios podemos de alguna forma enumerar que me pueden generar? Bueno, a ver, me van a generar mayor eficiencia y efectividad en lo que es la ejecución de la auditoría. Obviamente, si tengo herramientas que me permiten automatizar una tarea, si tengo herramientas que me permiten de alguna manera analizar todo el universo para extraer conclusiones, si tengo herramientas que me permiten extrapolar esa información para saber tendencias futuras, obviamente está contribuyendo a la eficiencia y efectividad del departamento de auditoría interna. Y eso está directamente relacionado con una mejora en los resultados. Es decir, una auditoría en la cual yo tenga un menor margen de error, obviamente es una auditoría que va a tener mejores resultados ante mi cliente como tal, ¿no? Y esto está también directamente relacionado con el último de beneficio, que son mayores aportes a los clientes. Es decir, si tengo yo procesos que realizo como departamento de auditoría interna, que son más eficientes, son más eficaces, si yo tengo en este caso una mejora en la calidad de los resultados, precisamente originados en esa tecnología que yo estoy utilizando, por contrapartida, lo que voy a estar teniendo es un mayor aporte, un mayor valor agregado al cliente. Es decir, le voy a poder estar dando a mi cliente, ¿no?, un mayor valor en los resultados, porque le voy a dar auditorías más complejas, auditorías en más detalle, auditorías con más nivel de información, auditorías en tiempo más oportuno o más rápido, o auditorías sin ningún margen de error, ¿no? Entonces, todo esto también termina de alguna forma impactando. Por ejemplo, la utilización de todas estas herramientas que mencioné en el slide anterior van a terminar también impactando finalmente en lo que es lo que yo le voy a estar aportando al cliente. Le voy a estar aportando más valor, que es una de las condiciones que tienen que estar o tiene que estar destinada a mi auditoría. A aportar de valor al cliente, que le sirva al cliente lo que yo le estoy de alguna manera informando. Y esto, por favor, el próximo slide, obviamente lo que va a estar generando también es un riesgo o una reducción en el riesgo en la auditoría, es decir, en el riesgo de yo poder emitir un informe que no sea el correcto. Ese riesgo de auditoría que existe, obviamente, lo voy a estar reduciendo. ¿Y por qué lo voy a estar reduciendo? En algunos aspectos, tal vez porque en vez de ver una muestra, yo vi el universo completo, por lo tanto pude de alguna manera ver la totalidad de los casos, o tal vez como fui más eficiente, pude de alguna manera abarcar más procesos de negocios que en una auditoría común no hubiera podido, y por lo tanto al abarcar más procesos de negocios, obviamente la amplitud de mi muestra fue mucho mayor. O sea, tengo una serie de elementos que al final del día lo que terminan es que yo, como auditor, pueda reducir ese riesgo de auditoría natural que muchas veces los trabajos de auditoría tienen. Es decir, ese riesgo de opinar o de dar un dictamen que no es el correcto, ya sea favorable o ya sea desfavorable como tal. Próximo slide, por favor. Y entonces, cuando hablamos de que hemos hablado que tenemos un montón de tecnologías nuevas, entonces esto genera un quiebre en el sector o en el departamento de auditoría interna, porque vemos que es necesario reorientar el rol del auditor y el mix de habilidades que posee. Es decir, ya no podemos estar hablando, si se puede decir, del auditor 1.0 con todas estas tecnologías que se están incorporando y que el departamento de auditoría interna también tiene que incorporar. Entonces, vamos a estar hablando, en este caso, de que el auditor va a tener que estar incorporando nuevas competencias, ¿no? Y en este gráfico lo que ustedes van a ver es básicamente, vamos a tener 3 niveles de competencias, si se puede decir, de un nivel básico y fundamentales hasta ir a un nivel de especialización. Entonces, obviamente, en este nuevo esquema de skills, de competencias que tiene que estar teniendo el auditor interno, primero vamos a tener, obviamente, una formación académica, es decir, una estructura fundamental de conocimiento que tiene que estar teniendo el auditor que va a estar formando parte de mi departamento de auditoría interna, que va a ser una formación general en tecnología que todo auditor en este caso debe tener, ¿no? A través
de la adquisición de títulos de cursos de grado, cursos de posgrado, etcétera. Después de esa formación básica, voy a estar definiendo ya, voy a estar de alguna forma afinando un poco el lápiz y voy a tener una formación técnica general, en la cual es una formación que es necesario adquirir en función de, si se puede decir, la categoría profesional que tiene el auditor. Es decir, si el auditor es un gerente, no va a ser lo mismo las competencias, los skills que va a tener que un auditor senior, que un auditor junior, ¿no? Son distintas competencias que le voy a estar dando en función, en este caso, si se puede decir, de la categoría que tiene esa persona dentro del área de auditoría. Y después vamos a ir a un enfoque de formación especializada, es decir, van a ser una serie de conocimientos específicos necesarios para realizar su gestión. Entonces ahí voy a estar de alguna manera incluyendo los cursos en, no sé, programación en Python, porque de alguna forma a lo mejor necesito Python como lenguaje para poder extraer determinado tipo de información. Conocimientos de inteligencia artificial, conocimientos de software de RPA, para poder de alguna forma yo automatizar algún proceso dentro del área de auditoría. Es decir, que esas competencias que vamos a estar de alguna forma definiendo y que están originadas precisamente por este impacto digital que se está dando también en la función de auditoría interna, vamos a estar desde la formación core, ¿no?, hasta formación especializada en función de la categoría y ya sí formación especializada en función de determinados criterios específicos. Por favor, la próxima presentación. En este conocimiento, ¿no?, estas áreas, nosotros vamos a tener, como yo les comentaba, una formación académica, ¿no?, en la cual voy a tener una visión global de lo que es la tecnología, una visión global de lo que es, por ejemplo, un ERP, un CRM, un Customer Relationship Management, ¿no? Conocimientos globales de lo que son herramientas de reporting, de procesos de gestión de TI, de visión sobre, en este caso, la automatización de procesos, pero en un concepto de alguna manera muy global, y a partir de ahí, en función de mi categoría o de mi competencia o mi formación técnica, voy a estar apuntando a que tal vez sea necesario un conocimiento más profundo a nivel usuario de qué es un ERP, tal vez acá, tal vez termine decantando por ir a una certificación en SAP, en el módulo FI o lo que sea, conocimientos ya a nivel un poco más específicos de lo que es un CRM, conocimientos de lo que es ciberseguridad en un concepto de procesos, gobierno, impacto como tal, utilización de herramientas propias para técnicas de muestreo, qué es una técnica de muestreo, cuáles son las mejores técnicas de muestreo, data analytics, nociones de lo que es data analytics, y después sí vamos a estar yendo a una formación especializada que precisamente nos está llevando todo esto que hemos hablado de la transformación digital. Esa formación especializada nos está llevando estas nuevas tecnologías que nos obligan a los departamentos de auditoría interna a tener recursos que tengan una formación específica en estas herramientas. Entonces, acá vamos a tener, por ejemplo, conocimientos avanzados en lo que es programación, en análisis predictivo, en data analytics, en modelado de procesos para aplicación de técnicas avanzadas de minería de datos, en arquitectura de soluciones y de diseño y de programación de herramientas de lo que es Robotic Process Automation. Es decir, ya aquí vamos a personas que obviamente no tienen que ser todos los que forman parte del departamento de auditoría interna, todos tienen que saber todos, pero sí tengo que tener un núcleo de personas que tengan que tener estos conocimientos especializados. ¿Por qué? Y porque precisamente, como hemos estado viendo a lo largo de la presentación, tenemos una serie de herramientas que cada vez más son necesarias en el proceso de auditoría. Son herramientas tecnológicas que nos van a ayudar a nosotros a nuestro proceso de auditoría. Data Analytics, Business Intelligence, RPA, inteligencia artificial. Y no solo lo estamos pensando, este conocimiento desde el lado de implementadores, de que puedan ser utilizados en los procesos de negocios que el propio departamento de auditoría va a utilizar, sino que también tenemos que conocer de esas herramientas porque tenemos que ir a nuestros clientes o tenemos que ir a nuestro cliente interno al cual tenemos que auditar, y ese cliente también en sus procesos de negocios va a usar estas tecnologías. Y como yo les comentaba, no podemos de alguna manera opinar
sobre algo que no conocemos. Si nosotros queremos de alguna forma tener o opinar o dar conclusiones que aporten valor a los determinados procesos de negocios de esa organización, tenemos un poco que entender esos procesos de negocios y tenemos que entender a la tecnología que soporte esos procesos de negocios. Por eso, ese conocimiento no solo está desde usarlo dentro del área de auditoría interna como herramientas que me ayudan a agilizar el proceso de auditoría interna, sino también para conocerlo, porque nuestros clientes utilizan en sus procesos esas tecnologías. Y si yo no las entiendo, no voy a poder opinar, no voy a poder encontrar riesgos si realmente no comprendo bien la tecnología que están utilizando. Entonces, por eso vemos que desde los dos lados es importante este enfoque de también definir perfiles con conocimientos especializados orientados en todas estas herramientas que les he mencionado anteriormente. Entonces, para resumir, como hemos visto, vemos que estamos en una época en la cual es una disrupción. Las nuevas tecnologías están impactando en los procesos de negocios. Nuevas tecnologías como RPA, como inteligencia artificial, data analytics, todas estas tecnologías obviamente están puestas al servicio de las empresas, pero también pueden estar siendo puestas al servicio del Departamento de la Auditoría Interna, y estas herramientas hemos visto algunas que los departamentos de auditoría interna pueden estar incorporando precisamente para ser más eficientes, para tener resultados óptimos, para generar mayor valor a las organizaciones y para reducir el riesgo de auditoría. Pero esta tecnología nos exige una redefinición de los perfiles que tenemos dentro de nuestro Departamento de Auditoría Interna. Y acá vemos cómo vamos a necesitar perfiles genéricos, pero también vamos a tener que tener perfiles o una formación especializada que esté orientada precisamente a este tipo de tecnologías como tal. Próximo slide, por favor. Así que bueno, esto de alguna forma intentó ser, obviamente en una charla de 40 minutos, rápida, pero intentó ser una visión, en este caso, de lo que es la transformación digital de las empresas y cómo de alguna forma esta transformación también está impactando en los departamentos de auditoría interna. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo que me dispensaron en escucharme. Quedo a disposición por consultas o por lo que necesiten. Agradecidos nosotros con usted, era el doctor Javier Klaus, desde Argentina, máster en Administración de Empresas por la Universidad Politécnica de Madrid. Muchísimas gracias, doctor Javier, de verdad creo que fue bien esclarecedor saber que, bueno, la transformación no solamente es digital, de alguna manera también es humana, pues todos tenemos que ir al paso que va la tecnología, tenemos que ponernos al día y bien lo decía usted, un auditor debe también transformar su perfil y adaptarse pues a lo que nos está ofreciendo el mundo, estas nuevas tecnologías digitales. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros celebrando el 18 aniversario de la SUNAI. De inmediato quiero invitar a nuestro segundo ponente. Se trata del doctor Edgar Medina. Él es especialista en control fiscal y auditoría. En el mismo orden de ideas de la presentación del doctor Klaus, podemos observar que la transformación del Estado hacia un gobierno evolutivo, transparente, con altas características de una gestión efectiva, eficiente y eficaz, nos hace tomar ciertas condiciones que antes no poseíamos. Entonces, es un proceso de innovación, desarrollo, crecimiento, que parte precisamente de esa noción base de lo que es el Estado como el ente que satisface o busca satisfacer las necesidades del colectivo, demostrando que el principal interés no es otro que el lograr que todas las personas y todos los entes, todos los organismos que en él hacen vida, tengan la mayor efectividad y transparencia en sus procesos. Para esta ponencia
decidí dividir en 4 grandes términos la propuesta que estoy presentando. La primera sería el Estado como un todo. La segunda, los TICs, un enfoque diferente de gestión. Punto novedoso para algunas administraciones, como es la Big Data y datos abiertos, beneficio para la gestión eficiente de los estados. El gobierno abierto y gobierno electrónico, que nos van a llevar a una ruta de transformación digital, siempre entendiendo que uno es componente del otro. Entonces, para iniciar, es importante establecer lo que para algunos es el Estado y cómo lo estamos visualizando, ya que existe un Estado real y un Estado filosófico. Un Estado filosófico que es aquel que nos muestra el deber ser, el cómo tiene que ser, dónde tendría que ser y qué es lo que estamos buscando. Es un Estado donde se generan políticas, donde se generan acciones, y un Estado real, que es donde se aplican esas políticas, donde existe una diferencia entre lo que queremos y lo que está ocurriendo. Es un Estado donde cada particular tiene un interés y él, como hombre grande, fuerte, pensante y ejecutante, debe satisfacer esa necesidad, siempre dentro de un marco jurídico y aplicando todas las herramientas necesarias para lograr ese objetivo, sin la afectación que puede ocurrir por algún tipo de ideología política, raza o creencia. El Estado como un todo es precisamente eso, un todo. Cada individuo tiene cabida en los procesos que se desarrollan. Para eso, el Estado se ve en la necesidad de ir innovando y evolucionando. Esa evolución e innovación nos lleva a el empleo de ciertas herramientas, de ciertas tecnologías, conocidas como TICs, que nos van mostrando las distintas formas de establecer cierto vínculo no tangible con el particular, llegando hasta sitios más remotos y ofreciéndole una interacción para conocer qué necesitas y cómo satisfacer esa necesidad, cómo llegar a ese individuo y brindarle el apoyo necesario para poder cubrir esa carencia. Dentro de la administración pública, eso se está observando con las auditorías remotas, con la asistencia brindada mediante la tecnología de soporte que emite por lo menos nuestro organismo encargado de la administración tributaria, el CENIAT, para la declaración de impuestos, entre otros diversos que vamos a tratar. Las TICs deben estar apoyadas en base a la gestión de una relación necesidad, producto, respuesta, satisfacción, donde un Estado envolvente debe estar atento a cada uno de los puntos que ese particular le reclame. Una gestión efectiva, una gestión basada en tecnología, nos permite tomar en tiempo real o en forma sincrónica la necesidad que tiene ese particular sin que él se traslade a un sitio específico para hacernos conocer qué está ocurriendo, qué está pasando y nosotros brindarle de una manera eficiente y efectiva una respuesta inmediata, mostrando evidentemente si es el empleo de algún recurso o sea financiero o sea material, la transparencia del cumplimiento de esa necesidad. ¿Cómo logramos eso? Bueno, las TIC están basadas en la aplicación de la tecnología en plataformas, en redes informáticas sostenibles, evolucionadas en el tiempo, donde puedes contar con una cierta cantidad de información
no solamente para el particular, sino para el Estado, donde esos datos permiten mejoramiento de gestión y nos dan un libro abierto en lo que es la prosecución de cada uno de los procesos que se ejecutan dentro de la administración. Esos datos, nosotros los conocemos, o muchos lo hemos escuchado, como datos abiertos, que son los datos que se suministran en forma continua, periódica, y que no tienen restricción de autor y que le sirven a cualquier particular para realizar gestiones, no solamente de índole administrativas, sino como características personales. Eso también está englobado dentro de algo que llamamos data, que el profesor Klaus también nos trató en su ponencia. La Big Data es una información mucho más grande, mucho más abierta, que tiene una capacidad de acumulación de información bastante amplia, que junto a otros dos conceptos muy poco tratados, que son el Government Data y el Open Government Data, el primero de estos es la información que produce el mismo Estado, que debe ser del conocimiento del particular, pero que posee ciertas características y componentes que son solo de interés del Estado. La fusión de la Big Data, la Open Data y la Government Data nos da ese último, el Open Government Data, que es toda aquella información que el Estado nos puede suministrar a los efectos de poder conocer si las gestiones se están realizando de una forma efectiva, eficiente, transparente, ayudando a lo que serían los procesos propiamente dichos de la auditoría, del control y del logro efectivo de lo que es una gestión. Ya después de obtener esa información, no podemos quedarnos aislados y esa información debe ser administrada por algo. Ese algo es conocido como el gobierno abierto. El gobierno abierto es un gobierno participativo que le da cabida a todos los actores, tanto el Estado como el particular, la industria como ente privado y nuestros sistemas de producción e industria pública. ¿Qué ocurre dentro de ese gobierno abierto y ese que nos lleva al uso de un gobierno electrónico? Bueno, ese gobierno abierto impulsa a que el Estado mejore la calidad de servicio. ¿Y cómo logra esa calidad de servicio? Haciendo una transformación de la cultura del empleado moderno, del servidor público moderno, el empleo de herramientas tecnológicas mucho más evolucionadas y avanzadas, y sobre todo un sistema de monitoreo constante de la aplicación amistosa de esas herramientas. Esa parte amistosa es precisamente lo que crea la empatía entre el nuevo Estado y el particular, donde no tenemos a ese funcionario con ciertos prejuicios, con ciertas características que nos sacan de esa fase o ese tránsito de la búsqueda de la atención por parte de la administración y en algunos momentos y en algunas situaciones nos obstaculiza hasta la prestación del servicio. ¿Cuál es el objetivo principal del gobierno electrónico? Que es la tendencia hacia la cual vamos todos los entes poco a poco, desde el año 2008 hasta ahorita, y sonará algo extraño, pero gracias a la pandemia, los estados se han tenido que involucrar mucho más en
en esa situación, digamos, agradable de evitar que las personas hagan cola, existan concentraciones de personas en entes, en taquillas, para resolver sus problemas. Esa transformación hacia un gobierno electrónico nos está mostrando una ruta que parte desde esa visión de un Estado no paternalista, pero sí cumplidor de sus obligaciones, sin tener que estar físicamente presente y atendiendo a todo particular sin la búsqueda de disgregación o eliminación de alguna característica, o sea, atender a todos por igual, como debería ser, empleando los mecanismos que se disponen, no solamente la vía internet, sino otras vías telemáticas. ¿Qué se logra con esto? Es un acceso centralizado donde se procesará los datos en forma rápida, en forma simple, para economizar recursos, atender en forma prioritaria cada una de los requerimientos que hagan los particulares y solventar en forma efectiva, en forma transparente, cada una de las carencias que muestren los particulares o nos hagan saber que existen. Periódicamente los países están levantando distintas políticas transformadoras. Venezuela se incorporó a este gran grupo cuando se estableció nuestra ley de infogobierno, impulsando una transformación del Estado mucho más amplia de la que ya estábamos teniendo, donde nos invitan, como buen padre, a una transformación social, cultural, de la gestión del Estado, donde el empleo de los recursos nos lleve a la optimización de los mismos. Es un proceso paulatino que, si bien requiere una fuerte inversión, a medida que se va implementando y se va desarrollando, hemos logrado muchos avances. No solamente en el área de la gestión interna o solamente en el área de tributos, sino también en las gestiones aduaneras, en las gestiones de control, donde estamos escalando ciertos niveles en lo que es la automatización de procesos, eliminando la mecanización y abriendo nuevas formas de pensamiento integrado, donde estamos borrando esa necesidad del particular de tener al frente al funcionario para creer en la administración, para creer que su proceso se está tramitando, se está realizando, y estamos demostrando que se está realizando el seguimiento oportuno. Hay que demostrarle a cada uno de los particulares que esa inversión que hacen por impuestos, que esa inversión que recibimos, que hacen periódicamente, se está empleando de una forma que está obteniendo resultados. Eso nos lleva a lo que es una gestión pública de avanzada. Ahora bien, ¿qué implica todo esto? Implica una mayor inversión, una mayor receptividad. Se ha especulado que en muchos casos se va a disminuir la cantidad de personal que intervenga en estas labores de gobierno. No necesariamente, ya que el proceso que vas a realizar va a ser automatizado, pero la persona detrás de ese proceso existe. Es un funcionario capacitado que va a poder asistirlo en los requerimientos que posea. Un ejemplo de eso, por lo menos no aquí en Venezuela, pero sí en México, es el buzón fiscal. El buzón fiscal, tienes la oportunidad
de tener un contacto con la administración tributaria y recibes una respuesta en un periodo de tiempo corto por parte de un analista. En nuestro caso, aquí en Venezuela, estamos implementando a la parte tributaria el chatbot, una de las herramientas innovadoras dentro de nuestra administración pública que nos está dando ciertas respuestas al momento de solicitudes sencillas y que permite desahogar la atención por otras vías como el correo electrónico de esas consultas que está generando el particular. En el caso, por lo menos, de la administración central, todavía estamos realizando procesos de revisiones manuales, pero gracias a los avances de comunicación de información, a esas big data, ya no hay que ir arrastrando la información en esos grandes legajos, sino que podemos ir emitiendo resultados con sintetización de información que nos permiten la optimización de cada uno de esos datos que se van a convertir en una información final y nos dará lo que es el resultado que todos buscamos, que es precisamente una gestión pública transparente y de primera calidad. Dentro de las políticas que se establecen como gobierno abierto y gobierno electrónico, existe algo muy particular y muy importante que hay que hacer notar. Existen barreras tecnológicas, existen barreras culturales, y la intención de un gobierno abierto y a su vez de un gobierno electrónico como una ruta de transformación es que esos gobiernos sirvan como canal o instrumento para que el Estado, en su función principal, logre los objetivos. Es demoler esas barreras, abrir los canales para que sean escuchados y atendidos en forma oportuna cada uno de los actores que hacen vida en ese Estado. No solamente el particular común, sino el mismo Estado. Hay que recordar que el Estado es cliente de sí mismo y que existe o debe existir a gran escala la interoperabilidad de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que entre entes y órganos deben compartir cierta data que les permita la agilización de sus procesos. ¿Para qué? Para el fin único de generar un cambio y credibilidad. El gobierno abierto nos lleva a la credibilidad de la gestión, porque nos permite realizar durante todo el proceso una auditoría y un control constante de la información que se está suministrando y con la cual se está trabajando para llevar a cabo cada uno de los objetivos trazados por el Estado. Es importante destacar que en ese proceso evolutivo y en esa ruta, todos los estados han ido desarrollando distintas plataformas, distintos medios, utilizando distintos caminos, todos enfocados en las TIC, todos llevados a lo que es ese punto de la interrelación y esa coparticipación. Ahora bien, un gobierno abierto no nace por el simple desarrollo e interés del Estado. Eso va reflejado en una coparticipación en lo que el particular necesita, cómo responderme y en lo que yo como Estado puedo cubrir, cómo puedo llegar a ti y ser de la forma más amigable, ser más pertinente en lo que es la respuesta. No solamente ser un Estado de respuesta por respuesta, sino de la respuesta necesaria y obligatoria. A lo que eso nos lleva a esa ruta del saber gobernar en
un sistema de gobierno abierto y gobierno electrónico, a 4 pilares fundamentales. Esos 4 pilares fundamentales, que son una transparencia en la acción de procesos y datos del gobierno, donde mostramos una correcta ejecución de lo que son los recursos del Estado, ¿en base a qué? En una transparencia de la acción, donde no solamente nos enteramos por una simple noticia que se está llevando a cabo una acción de Estado, sino que el particular puede observar desde el momento, desde el inicio del proceso hasta el final, el resultado de esa gestión que se está realizando. El segundo pilar es la colaboración dentro del Estado con las personas. Precisamente como había comentado, para darle esa transparencia, involucrar al particular en lo que es la resolución de sus problemas. Es lo que invita a la sociedad a hacer ese seguimiento del Estado y ser copartícipe en la correcta gestión. El tercer pilar es la participación real del particular en la ejecución, formulación y en las propuestas de políticas de Estado que permitan un desarrollo, una evolución de la ejecución, de la gobernabilidad. Y como cuarto pilar, tenemos una gestión de la información pública, pero no cualquier tipo de gestión, una gestión canalizada en forma de datos reales, datos constatables, que sean involucrantes, donde puedas el particular y el Estado como actores verificar, obtener, mejorar y desarrollar las políticas de gobierno a futuro para conducir una gestión pública en armonía, en correcta concordancia con lo que se busca de un Estado de gobierno. Esos ejes fundamentales están enfocados no solamente a que el particular sea quien ejecute esas labores de seguimiento, sino también que el mismo Estado posea la capacidad de autocontrolarse y de autorrevisarse, otorgando para él mayor acceso a información y divulgación de datos internos de las actividades que realizan los entes con las debidas políticas de administración de datos, el apoyo de una participación ciudadana involucrante en esas gestiones de gobierno por distintas formas de vía, sería por la vía de la generación de alguna normativa, del seguimiento y control directo, promover los estándares de integridad profesional, ese mejoramiento del funcionario público tipo, el cual pueda no solamente darle una respuesta automática ni autómata, sino una respuesta humana, consciente de un Estado preocupado y sobre todo aumentar el uso de las tecnologías para lo que es la rendición de cuentas, ese fin último donde demostramos que la gestión que se viene realizando con los recursos del Estado está dentro de lo que se desea de un Estado transparente, limpio, de una gobernabilidad muy desarrollada dentro del canon específico de mantener al Estado como figura principal dentro de la gestión de gobierno. ¿A qué nos lleva a eso? Nos lleva a plantearnos las siguientes reflexiones. La administración pública en general de todos los países está aceptando que hay una evolución dentro de los procesos, donde no se está dejando de lado al funcionario ni al sector
humano, a ese talento que ha venido desarrollando durante muchos años funciones automáticas, sino que está llevando a ciertos cambios, a mejoras, a crecimiento, a profesionalización de esos servidores públicos. Es verdad que las plazas de trabajo en esos sectores se van a contraer, pero como punto positivo hay que pensar lo siguiente: ya ese servidor público que estaba estancado va a desarrollar otras características, no solamente para lo que es la resolución de cierto punto en específico, sino para ayudar en otras áreas donde el mismo Estado lo requiera, donde el mismo Estado pueda aprovechar esos nuevos comienzos y esas nuevas aplicaciones que dentro de su proceso formativo, al esclavizado, por utilizar un término, a ese escritorio donde no está pendiente de una si se apertura o no se apertura, le va a dar un plus a su desarrollo personal, un crecimiento intelectual en base a la formación. Junto con eso, las TIC nos permitirán desarrollar una transparencia en la ejecución. Eso nos ayudaría muchísimo en lo que sería las labores de seguimiento, control, la auditoría, donde los datos abiertos y ese Open Government Data nos daría a conocer esa realidad de la diferencia que existe entre una disponibilidad presupuestaria bien aplicada y una disponibilidad financiera, que es con lo que de verdad contamos para realizar todas las acciones de gobierno a las cuales estamos involucrados. Y sobre todo, nos lleva a una gestión de gobierno con un norte de apertura tecnológica que amerita una gran inversión, no solamente en tecnología y en la parte financiera, sino también en el talento humano. Debe ir desarrollándose en algo un equilibrio donde no digamos que la tecnología va a eliminar el talento humano, sino que la tecnología va a permitir que ese talento humano alcance unos niveles superiores, donde esa satisfacción de necesidad por parte del particular va a ser observada dentro de una gestión de gobierno con eficacia, con transparencia, donde las rendiciones de cuentas no se convertirían en un dolor de cabeza para las máximas autoridades, los entes del Estado, y donde esas premisas de gobierno no serían una simple premisa, sino serían unos indicadores reales del proceso de la gobernanza del gobierno y del norte que se busca con cada uno de las políticas que se establecen para lo que es la satisfacción de necesidades del colectivo. Amén de que nosotros como auditores somos parte de ese colectivo y somos una guía dentro de esa gestión de gobierno. Por eso es que la aplicación de las TICs y del proceso evolutivo del Estado en lo que es esa labor tan bien llevada y en muchos casos no muy bien vista del auditor, requiere toda la data necesaria en los momentos precisos, con la claridad posible y con sobre todo la fidelidad de la información que se nos pueda suministrar. Y mediante la aplicación de la tecnología de información, de esa protección de datos, de esa seguridad tecnológica, se puede establecer un proceso de gestión totalmente sano y con unas miras a una política de gestión eficiente en pro de una gobernabilidad armoniosa. Muchísimas gracias a todos por la atención prestada.
Y bueno, buenas tardes. Sí, merecedor de este aplauso, doctor Edgar Medina. Él es especialista en control fiscal y auditoría y nos estuvo acompañando con su ponencia Transformación Digital del Estado, un poco haciéndonos ver cómo el Estado y todas sus instituciones tienen pues que adaptarse a los tiempos que corren, y lo cual debemos ver como, si bien venía siendo una medida necesaria, bueno, pues la pandemia nos obligó a hacerlo mucho más rápido, mucho más ágil, y bueno, como dicen, el futuro ya llegó y es el momento pues de digitalizarlo. Muchísimas gracias, doctor Edgar Medina, por estarnos acompañando la tarde de hoy en esta primera pista del Congreso que nos llama a celebrar los 18 años de la SUNAI. De inmediato quiero presentarles a la magistrada de la Sala Político Administrativo, la doctora Bárbara César. La doctora César es oriunda de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, y alcanzó su título de abogado en la Universidad Santa María de Caracas, donde también realizó estudios de posgrado en Derecho Tributario y Derecho Administrativo. La magistrada estará conversando con nosotros acerca de justicia en Venezuela, de resoluciones a la ley procesal temática o la reforma de leyes procesales. Bienvenida, magistrada. Muchísimas gracias. Un saludo a la superintendenta de la SUNAI, la doctora Laura Guerra, y a todo el personal administrativo y obrero de este organismo del Estado. Bueno, sumándome aquí a este evento tan importante en el marco del aniversario de la SUNAI en esta era digital, traigo para ustedes en la tarde de hoy el avance, esa transformación digital, como vimos en la ponencia anterior, que ha tenido la justicia venezolana. En este sentido, ha sido denominada Justicia Venezuela, efectivamente, de resoluciones a la creación de la ley procesal telemática o la reforma de leyes procesales. Todos sabemos que de alguna manera ya Venezuela desde el año 2000 ha venido en una transformación digital gracias a las diversas leyes que apoyan esa transformación, las TICs, la ley del infogobierno, la ley sobre mensaje de datos y firmas electrónicas, pero de alguna u otra manera también ha sido la pandemia COVID la que nos ha terminado de dar el impulso que necesitábamos. En marzo del año 2020, una vez declarada así por parte de la Organización Mundial de la Salud, el Ejecutivo Nacional, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, tomó medidas precisas a través de decretos, el decreto de alarma, el decreto de excepción, de estado de excepción y emergencia económica. En estos exhortó de alguna manera al Poder Judicial para que tomaran también medidas en cuanto a, al proceso que llevan o a los procesos que llevan los justiciables ante los diversos tribunales a todo lo largo del país. Entonces, en este sentido, la Sala Plena en marzo de 2020 también aprobó resoluciones que priorizaron el uso de los medios electrónicos. En el mes de abril, en ese momento se suspendieron los procesos para salvaguardar todos estos procedimientos que estaban aperturados, ya que la restricción de tránsito en el país era a nivel nacional, entonces eso imposibilitaba que los justiciables, los abogados pudiesen presentarse a sus compromisos, a sus agendas judiciales. Entonces, bueno, en abril 2020 también encontrándome encerrada en casa y pensando cómo podíamos ir avanzando, revisando normativas nacionales, internacionales, surgió una propuesta que denominé, debido a una investigación, Justicia Venezuela. En ese momento consistía en crear la Comisión Nacional de Justicia Telemática, Digital, Electrónica, Virtual, dentro del Poder Judicial, recolectar y unificar todas esas resoluciones
antes de pandemia para avanzar en este sentido de justicia digital. Convocar como tal al sistema de justicia para trabajar este tema tan importante que se nos venía presentando y en el cual ya nos hemos ido desarrollando. Y bueno, también hubo una propuesta de crear un procedimiento especial y único de audiencias virtuales, a distancias, aplicable para esas situaciones extraordinarias de fuerza mayor, excepcionales o calamitosas, como es el caso. Concentrar también estos esfuerzos en nuestras escuelas judiciales, llámese de la Defensa Pública, la Escuela Nacional de Fiscales, la Escuela Nacional de la Magistratura. Y bueno, en este sentido, esta propuesta de Justicia de Venezuela fue presentada a la directiva del Tribunal Supremo de Justicia en junio de 2020. Fue escuchada por el presidente del tribunal, el doctor Michael Moreno, y bueno, ya también otros compañeros, otros magistrados y magistradas también venían en esta preocupación trabajando la temática. Ya en octubre de 2020 la Sala Civil dio un gran paso también a través de una resolución que a pesar de que no fue aprobada en sala plena, fue aprobada a lo interno de dicha sala, en la cual se crearon el despacho virtual en los tribunales civiles. De esta manera fuimos avanzando. En el mes de noviembre la sala penal también se abrió a la digitalización de sus procesos, la sala social en el mes de diciembre de 2020. Recientemente, en abril 2021, nos sumamos la sala político-administrativa y la sala electoral. Y recientemente también, en julio de 2021, apoyados también en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en la cual ya uno de sus artículos desde hace 11 años nos había venido dando la posibilidad de notificar electrónicamente, publicamos una sentencia, la 00149 del 7 de julio, en la que ordenamos que las notificaciones a que hubiera lugar se efectúen a través de medios electrónicos. De esta manera, dando cumplimiento a la ley antes mencionada, para que en el caso que los destinatarios o destinatarias de esa notificación, en caso que no cuenten con recursos telemáticos, se procederá de otra manera como lo van estipulando las normativas. ¿Cuáles son los antecedentes internacionales que apoyan Justicia Venezuela? Bueno, los antecedentes internacionales los encontramos en la Organización de las Naciones Unidas, en la ONU, a través de la resolución 56183 del 21 de diciembre del año 2001, la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Fue realizada en 3 oportunidades. La podemos observar su inicio en Ginebra en el año 2003, en Túnez en el año 2005, y en Francia también en el año 2013 hubo una evaluación a dicha comisión. En realidad, bueno, todos los eventos de estas organizaciones internacionales, los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil discutieron sobre las oportunidades de la información, la comunicación, lo que conocemos como las TICs, para encarar los retos de la desigualdad en el acceso a la información y comunicación denominada brecha digital. En el año 2015 se adoptó por parte de la UNESCO el término de la universalidad de Internet. Por otra parte, también tenemos como antecedente internacional la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, es decir, los ODS, los cuales fueron aprobados por 193 países en septiembre de 2015. ¿Qué es la Agenda 2030? ¿Qué son los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible? Es un plan de acción mundial a favor de las personas, el planeta, la prosperidad y otros que sirven de guía para las decisiones que adopten los gobiernos y las sociedades durante los próximos años, cuyo propósito es el desarrollo, el crecimiento de las naciones, acabar con la pobreza, con la desigualdad, entre otras. Contiene 17 postulados, 17 objetivos, de los cuales escogí el número 10 y el número 16 como los más importantes como para respaldar este proyecto y Justicia Venezuela. El número 10 nos refiere a la reducción de las desigualdades y el número 16 a la paz, la justicia y las instituciones sólidas.
justamente se busca promover la aplicación de leyes no discriminatorias y que, bueno, que les sirvan a todos los países en su desarrollo sostenible. La experiencia también que podemos encontrar en cuanto a las TICs, al desarrollo de estas, lo vamos a encontrar en la Unión Europea, a través del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea. ¿Cuáles han sido realmente el trabajo que se ha venido desarrollando en este sentido? Ha sido apoyado en la inteligencia artificial, en el control o verificaciones de los abogados que intervienen en la Unión Europea en los asuntos de justicia, mejorar el acceso a la información, la digitalización continuada de procesos judiciales y extrajudiciales, la gestión de los sistemas nacionales de justicia electrónica para facilitar la interoperabilidad entre todos los países que pertenecen a la Unión Europea. Y bueno, justamente ellos han seguido avanzando en ese sistema de verificación de los abogados en los procedimientos judiciales y en la redacción de una guía para el uso de la inteligencia artificial por parte de estos en la Unión Europea. Por otra parte, Rusia también maneja un portal eJustice en el que, bueno, ellos debido a lo grande y extenso de su territorio, ellos se vieron en la necesidad de recurrir a los teléfonos móviles, al correo electrónico, a todos estos, a todas las herramientas que nos ofrecen las TICs para poder comunicar 830 cárceles, la inmensa cantidad de abogados y de asistidos en la gran extensión territorial que tiene Rusia. Entonces, bueno, eso les trajo a ellos como beneficio la instauración de las videoconferencias a través de los teléfonos celulares, implementación de firmas electrónicas, se eliminó el papel, garantizaron la transparencia y apertura de procesos a la población, garantizando la seguridad y la veracidad de los documentos virtuales. También, bueno, cuentan con diversas herramientas como asistentes interactivos, pueden interponer las acciones en todo este tipo de sistemas biométricos, faciales, de procesamiento de datos y reuniones virtuales. Reciben datos, los procesan en tabletas, computadoras portátiles y teléfonos inteligentes, que bueno, que ya eso incluso ya es conocido ampliamente también acá en nuestro país. En cuanto a China, bueno, país totalmente con tecnología de punta. Desde el año 2013, ellos cambiaron su tecnología judicial, incorporando totalmente la inteligencia artificial en plataformas abiertas. Desde el 2018, todos o prácticamente la mayoría de sus tribunales, cerca de 3.000, tienen plataformas digitales. El 95% de los servicios judiciales de China son online, en línea. Hacen juicios virtuales, resuelven sus disputas, inician investigaciones, envían situaciones y ejecutan sus sentencias por medios virtuales. Para poner como un ejemplo también latinoamericano, tenemos, bueno, México, que también ha trabajado últimamente y ha avanzado significativamente en el uso de las TICs. Ya también ellos llevan juicios en línea, los ciudadanos utilizan internet. Yo creo que ya incluso, ya después de la pandemia, pudiésemos decir que ya todos, yo creo que ya no debe haber ningún país que no se haya sumado a esta experiencia electrónica. Pero bueno, en el caso de ellos han demostrado que se ha elevado la calidad del servicio de la Administración de Justicia, así lo han arrojado sus estadísticas, se ha permitido que esas actuaciones judiciales sean un poco más transparentes y han fortalecido esa imparcialidad, favoreciendo el acceso al público y la información de los servidores públicos en las actividades de los tribunales. También tenemos una experiencia cercana como Cuba. El año pasado, el 8 de junio, actualizaron un portal web donde se facilita la tramitación de todos los planteamientos e inquietudes de la población. Incluso me pareció muy interesante porque había personas que me preguntaron cuando yo he expuesto esto en otros ambientes, es que no sabía que Cuba tenía internet. Pues sí, Cuba tiene internet y también su sistema judicial ha ido avanzando en este sentido. Ellos diseñaron una plataforma denominada Civics
para enviar estos requerimientos y a la vez no solamente para el envío, le van dando seguimiento y bueno, de esta manera se fortalece lo que es el acceso a la justicia. Dicho esto, en cuanto a los antecedentes internacionales, bueno, revisaremos entonces los antecedentes nacionales que también han servido para este trabajo, esta investigación, esta propuesta y este avance en el que hemos venido trabajando últimamente el Poder Judicial. Por supuesto, el Plan de la Patria 2019-2025, incluye y desarrolla los objetivos planteados por la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la Agenda 2030, en la que comentamos hace rato, que tiene 17 objetivos. El Plan de la Patria los desarrolla ampliamente, es decir, Venezuela está adaptada y suscribió esta política, esta acción internacional, llevándolo a el plano nacional. El plan estratégico del Poder Judicial también forma parte de nuestros antecedentes en esta investigación, en este trabajo. El plan data del 2013-2019 y su objeto principal ha sido fijar las bases del fortalecimiento de la justicia venezolana a través de políticas modernas, eficientes y transparentes. Y, por supuesto, ya en pandemia, los decretos presidenciales que ya les he comentado, específicamente, para aquellos que les gusta tomar nota, el decreto 4160 referido al estado de alarma y el 4194 del 4 de mayo de 2020. Todos estos han sido llevados ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual esta sala ha declarado su constitucionalidad. También han sido objeto de prórrogas y una vez concluidas estas, han sido nuevamente renovados y actualizados según las necesidades que se han venido presentando durante todo este tiempo. En cuanto a las resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia, las podemos dividir en dos partes, las que teníamos en materia digital, electrónica, virtual, antes de la pandemia y durante la pandemia. Voy a mencionar en este momento las que han sido, las que se encuentran antes de la pandemia, como la 2016-0021 de diciembre de 2016. Muy importante porque ya esta nos hablaba de las normas de adecuación administrativa y tecnológicas que regularán los copiadores de sentencia, los libros de registro que lleven los tribunales y los circuitos en las sedes judiciales y de las copias certificadas que estos expidan. En el 2018, efectivamente en noviembre, también conocimos la resolución mediante la cual se creó el expediente judicial electrónico, y de la Sala de Casación Penal también tuvimos la 2016-001 que permitía la elaboración de audiencias desde la Sala Penal, de audiencias telemáticas para casos específicos. Durante la pandemia, bueno, ya como verán, se duplicaron, aumentaron mucho las resoluciones que vinieron realizándose desde el 20 de marzo. Cada mes se iban renovando hasta, como se los dije anteriormente, hasta que en octubre pudimos ver cómo ya una de las salas había venido trabajando también el tema. Pero en definitiva, hasta diciembre, bueno, se crearon esta cantidad que son más de 8 resoluciones en las cuales se autoriza el uso de medios telemáticos para la ejecución de actos de comunicación y demás, lo que conocemos como notificaciones a nivel de las fases de investigación intermedia en el proceso penal, el uso de la videoconferencia y demás soportes telemáticos llevados en la Jurisdicción de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. También se dictaron lineamientos en la práctica de notificaciones de dicha materia, entre otros. En la Sala de Casación Penal, en este año 2021, aprobaron a lo interno de dicha sala una resolución que contiene pautas y directrices para el correcto desarrollo del plan de agilización de las audiencias correspondientes a la fase preparatoria y a la fase de ejecución en el proceso penal. Igualmente, otra resolución donde se dan pautas y directrices para hacer estas audiencias digitales en la fase de juicio dentro del proceso penal. Y también, bueno, la Sala de Casación Civil siguió avanzando en esta materia
en cuanto a lo que es el despacho virtual. Despacho virtual que se lleva a cabo normalmente en las semanas radicales, en el cual más o menos de una manera simple, para que lo entiendan aquí, ya que sí es un poco más complicado, pero a manera sencilla lo que les puedo referir es que se trata de una cita que se busca, incluso se interpone la demanda y prácticamente, bueno, el tribunal la recibe y le da una cita aún en tiempo de semanas radicales para ir proveyendo la causa y que ésta inicie su procedimiento de acuerdo a las leyes. En cuanto, bueno, a la sala plena, como ya se les dije anteriormente, este año, a través de la resolución 2021-0011, la sala político-administrativa elevó la resolución en la cual pretende lineamientos de suscripción y publicación de decisiones con firma digital, práctica de citaciones y notificaciones electrónicas y emisión de copias simples o certificadas por vía electrónica, todo de conformidad también con la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa que regula la materia. Y la 0012 de este mismo año es en una resolución donde la sala electoral también suma a regular las audiencias constitucionales y actos orales de informes con presencia telemática. Bueno, de esta manera ya podemos ver que hay bastantes antecedentes desde el punto de vista legal y desde el punto de vista administrativo que nos llevan a un marco legal telemático en Venezuela. Como ya se lo decía, no es de reciente data. Esto viene desde el año 2000, inclusive con nuestra Constitución, en la que podemos encontrar, o sea, aquí les brindo una serie de artículos cuyo contenido nos abren el camino a lo que es las tecnologías de la información, desde el artículo 2, donde Venezuela es un Estado democrático, social, de derechos y de justicia, el artículo 21, el 26, acceso a la justicia, el artículo 49, el debido proceso, el 108, que es la importancia de las comunicaciones, la garantía de la informática, la importancia que se le da a través del artículo 110 constitucional a la tecnología en Venezuela, el artículo 202, la formación de las leyes, el artículo 253, cómo está integrado el sistema de justicia, quién lo administra, el artículo 257, que me voy a permitir leerlo, es muy importante para todo este tema que estamos conversando hoy, y no es nada más que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, la uniformidad y la eficacia de los trámites y adoptarán procedimiento breve, oral y público, y no se sacrificará la justicia por la omisión de las formalidades no esenciales. Este artículo constitucional es una de las bases más importantes para lograr que el procedimiento avance en las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, en este sentido hay otros artículos que recomiendo su lectura, el 267, el 337, al 339, que son los que no soportan los estados de alarma, los estados de excepción, en este sentido, que es lo que nos encontramos bajo esta situación de pandemia. Por supuesto, también dentro de esas bases legales, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia nos brinda articulados muy ricos en esta materia, ya que, bueno, es el Tribunal Supremo de Justicia quien le corresponde la dirección y el gobierno judicial. También tenemos artículos que nos dan el poder iniciar proyectos o recomendar a otros poderes públicos que se legisle en materias donde no haya iniciativa legislativa. El artículo 85 nos expresa que las salas del Tribunal Supremo de Justicia deben favorecer la utilización de las herramientas tecnológicas disponibles para la sustanciación de causas. La Gaceta Oficial en el 126 nos refiere que la Gaceta también podrá tener un formato electrónico y el Tribunal Supremo de Justicia garantizará su circulación a nivel nacional. En la Ley Orgánica Procesal del Trabajo también vamos a encontrar artículos donde nosotros encontraremos estas bases digitales
el 114, el 126 y el 127 como ejemplo. El juez ordenará la reproducción del hecho por cualquier medio, instrumento, procedimiento fotográfico, electrónico, cinematográfico o mecánico si ello fuere posible. La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes también lo contempla a través del artículo 459, la notificación electrónica. La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que ya se los comenté anteriormente, contiene 3 artículos, donde el 31 nos habla del trámite procesal de las demandas, el 38 sobre las citaciones y notificaciones por medios electrónicos, y el 73 sobre el uso de los medios audiovisuales en las audiencias orales. Por supuesto, y como lo han dicho otros ponentes que me han antecedido, la ley del infogobierno, la ley sobre mensaje de datos y firmas electrónicas, la ley sobre el acceso a intercambio electrónico de datos, información y documentación entre los órganos y entes del Estado. ¿Cuál es la situación actual dentro del Poder Judicial? Bueno, establecí aquí un cuadro donde conocemos cada una de las salas que lo integran, la constitucional, la sala político-administrativa, electoral, civil, penal. También colocó allí las coordinaciones que están dentro de cada una de las salas, como es la coordinación de la responsabilidad penal, la jurisdicción especial militar, en el caso de la social, la coordinación de los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes, la coordinación laboral, la coordinación agraria, entre otros. Entonces, cuando verificamos y llevamos a este cuadro esas resoluciones que han sido aprobadas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que han sido llevadas por cada una de las salas, ahí sí he encontrado que no todas estas áreas tienen estas herramientas, no todos tienen agenda única, quizás, no todos tienen libros digitales, no todos tienen el expediente judicial o la firma electrónica o el despacho virtual que hay en la civil, no se conoce en ninguna de las otras salas. En cuanto a lo que es el registro de correos electrónicos, no todos tienen salas o espacios telemáticos. Entonces, bueno, justamente nace o evoluciona esa propuesta que en un principio hice, ya denominada iJusticia Venezuela, para lo que conocemos como una propuesta basada, por supuesto, en la Constitución y pasando por el debido proceso de formación de las leyes o de las reformas de esta, y es la creación de la ley procesal telemática, de acuerdo, como leímos anteriormente, de acuerdo al artículo 252 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad también con el artículo 204, el artículo 36, numeral 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y es iniciar un proyecto de ley relativo a la organización y procedimientos judiciales de carácter digital, telemático, electrónico dentro del Poder Judicial, denominada como bien tenga la Asamblea Nacional en ese momento, pero realmente es una ley procesal telemática o código orgánico procesal digital u otra denominación acorde, que conlleve a considerar la agrupación, la compilación y la armonización de todos estos criterios existentes en las resoluciones. Actualmente nos encontramos con instrumentos de carácter administrativo. Debemos avanzar y llevarlos a instrumentos de carácter legal fijos en el tiempo, que solamente sean derogados por otra ley o reformados para su fortalecimiento. Al tenerlas de manera administrativa pueden perderse en el tiempo, pueden perder vigencia a través de los distintos cambios que puedan ir sucediendo dentro de la administración del Poder Judicial. Y en caso de no crearse la ley, entonces hay que reformar las que tenemos, lo que es un poco más complicado, porque no es lo mismo crear una ley telemática transversal a todas las materias a ir reformando cada una de las leyes, ya que la Asamblea Nacional cumple con una agenda. Entonces, podemos ir viendo que de reformarse, unas se van a ir reformando, otras todavía van a ir quedando pendientes de reforma. Pero bueno, también es importante incluir en lo concerniente de la aplicación de las tecnologías de la información en todos los procedimientos contenidos en otras leyes. Por lo menos la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos es una ley que data del año 1981 y cuya reforma realmente considero que es muy importante, inclusive hasta
la misma ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativo, que ya que cumplió recientemente 11 años, también debe no solamente debe tener la notificación electrónica, también debe hablar de otras implicaciones, como ya lo hemos visto en otras salas, el despacho virtual, las salas de audiencia, y bueno, en realidad una serie de innovaciones que pueden ser implementadas dentro del desarrollo y del Poder Judicial como entes, como organismos claves desde el punto de vista social y político en el Estado venezolano. Como les decía, bueno, en este sentido se amerita la incorporación de las tecnologías de las comunicaciones en estas leyes, audiencias telemáticas, expedientes electrónicos, registro de correos electrónicos, entre otras herramientas que puedan ser posibles. Entonces, bueno, ya hemos visto que por lo menos desde el año 2000, si bien es cierto, Venezuela dio el paso para ir avanzando desde el punto de vista de desarrollar electrónicamente el Estado venezolano, también dentro del Poder Judicial se tomaron y se han venido tomando también durante este tiempo las medidas necesarias para ir avanzando. Y como lo decía mi antecesor, bueno, debemos ir a la transformación digital de la justicia y crear todo un ambiente propicio para que los justiciables puedan ser también atendidos de esta manera que nos brindan las tecnologías de la información. Bueno, de esta manera doy por concluida la ponencia. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado. Seguro que sí, era la magistrada de la Sala Política Administrativa, la doctora Bárbara César. Ella ponía en contexto todo lo que ha sido la transformación digital, no solamente de Venezuela, sino del mundo. Una realidad que nos arropa y que es tanto así que está sustentada en cada una de las leyes de los diferentes países. De esta manera concluimos por el día de hoy esta jornada del Congreso Bicentenario. Quiero invitarles para mañana la pista 2 hacia un control interno sostenible a las 2 de la tarde, hora de Venezuela. Antes de partir, quisiera una vez más agradecer al doctor Javier Claus desde Argentina, que nos estuvo acompañando, el doctor Edgar Medina y la doctora Bárbara César, quienes fueron los ponentes de la tarde de hoy. Por redes sociales nos estuvo acompañando CODECIP, el Ministerio de Hábitat y Vivienda, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Mercal, Minaguas, Ministerio de Ciencia y Tecnología, CAMTV, Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Ministerio Público, Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Espromet, Banaví, Universidad Bolivariana de Venezuela, Banco Bicentenario, IBIC y muchísimas otras instituciones del Estado venezolano que nos estuvieron acompañando en este segundo día de Congreso. La invitación, reitero, es para el día de mañana, gracias a los compañeros de Cuba, gracias al compañero de Costa Rica, quienes estuvieron con nosotros durante esta pista número 1. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Buenas tardes. Sí, adelante. Si usted me permite, por favor, antes de concluir, por supuesto, transmitirle un saludo de la Contraloría General de la República de Cuba a los compañeros de la SUNAI en su 18 aniversario y también el agradecimiento de haber podido participar en este importante congreso donde escuchamos 3 ponencias que nos permiten retroalimentarnos y nos permiten también evaluar en qué punto estamos trabajando. Sé que ya queda muy poco tiempo, pero la Contraloría General de Cuba también tiene un programa de transformación digital en sus procesos de auditoría y avanza también en las técnicas de Big Data, sobre todo con alianzas estratégicas con las universidades y con empresas que desarrollan software en Cuba. Por tanto, para nosotros ha sido una oportunidad escucharlos a ustedes y también nos permite conocer hacia dónde vamos trabajando en esta dirección. Muchas gracias y felicitaciones a los organizadores del evento. Muchas gracias. Se oye.
Muchísimas gracias a ustedes. Ayer nos estuvo acompañando la doctora Bejerano, una ponencia magistral donde ella nos ponía al tanto acerca de los avances que está haciendo nuestra República Hermana, nuestra República de Cuba, en cuanto a lo que es la transformación digital. Excelente la exposición del día de ayer de la doctora Bejerano, a quien esperamos pues le envíe también nuestro saludo. Muchísimas gracias a la Contraloría General de la República de Cuba por esa última intervención la tarde de hoy, y nos vemos mañana a las 2 de la tarde para continuar celebrando este Congreso Bicentenario de Control Interno y Transformación Digital en el marco de la celebración de los 18 años de la SUNAI. Feliz tarde.